Buenos días, profesor. Profe, está muteado. Meet cosas que pasan. Buen día, Estefanía. Incluso eso hizo aparecer un verbo nuevo. No sé si lo tenga considerado la RAE, mutear. Es que es una variación del inglés. Silenciar. Silenciar. Entonces no creo que contaría en realidad. Que es Sí, como un... lo importante es que nos entendemos. Sí. Eso es lo único importante. De 24 y avanzando. Buenos días, siendo las 9:15 del 16 de marzo, iniciamos la clase de Historia y Ciencias Sociales para segundo medio. Les comunico que al final de la clase tengo la intención de dejar unos minutos para la plataforma Moodle. Voy a insistir sobre el tema, ya que tenemos una actividad y debe ser enviada utilizando la plataforma. Yo sé que la mayoría lo sabe usar, pero vamos a explicar algunas cosas. No voy a pasar lista todavía, por si alguien se integra. Posteriormente, en unos 15 minutos más, paso lista. Vamos. La clase del día de hoy es la clase número 1, ya clase, contenido propiamente tal, y versa sobre el imperialismo, antecedentes y consecuencias. Estoy seguro que ustedes este tema lo manejan tan bien como yo, porque lo deben haber visto el año pasado, pero lo vamos a integrar, ya que es un antecedente para comprender cómo paulatinamente se nos acerca la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. El objetivo de aprendizaje de esta clase será analizar los antecedentes y consecuencias del imperialismo europeo en el siglo XIX y sus proyecciones hacia el presente. ¿Ya? Vamos a revisar algunas también. Las preguntas rectoras a las cuales ustedes no deben darle respuesta ahora, ¿ya? Sino que durante la clase, son las preguntas que nos van a dirigir la clase, son ¿qué es el imperialismo y cuáles son sus antecedentes y consecuencias? Ya. Comencemos. El imperialismo. ¿Qué es esto? ¿Ya? ¿Qué es esto? Recuerden del año pasado un poco, recuerden los libros que leyeron. El imperialismo, este proceso histórico, político, social, económico, cultural, ideológico, mediante el cual las principales potencias europeas, podemos pensar en Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, ¿ya? Se adueñan de territorios, tal como señala ahí la diapositiva, África, Asia y Oceanía, principalmente. ¿Ya? ¿Cómo se apropian de estas regiones? Por la fuerza, mediante la vía militar, es decir, con tropas, utilizando la violencia,
algunas regiones cedían ante estos imperios, pero otros ejercían resistencia y eran sofocados. ¿Cómo? A cañonazo. De esa forma se adueñaron de estos territorios. Y esto ocurre aproximadamente, lo ubicamos entre 1870 y 1914, es decir, el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Vamos a ocupar durante la clase y posteriormente dos conceptos rectores que son la metrópoli, que es este país o imperio europeo que llega a tomar el control de nuevos territorios conquistados. ¿Cómo? Ya dijimos, a través de la fuerza y la violencia, es decir, tropas militares. Y la colonia, que es el territorio conquistado y sometido a una metrópoli. Para una mejor comprensión, piensen en Chile, cuando éramos colonia del Imperio Español. Hablábamos de un imperio español, que era la metrópoli, y hablábamos de una serie de colonias que existían en la región latinoamericana. Entre esas, Chile. Y luego obtuvimos nuestra independencia. ¿Ya? Ese es el concepto. ¿Qué observamos en la lámina? Un señor ahí un poco enojado con un cuchillo, ¿ya? Pero que no quiere matar a nadie ahí en la reunión, sino que esos otros caballeros, esas otras personas, representan los diferentes imperios de Europa. Él está con un cuchillo porque va a partir una torta. ¿Y qué representa esa torta? Ahí lo dice, África. Vamos a repartir esta torta y le vamos a entregar un pedacito a cada uno de nosotros. Se lo va a llevar, ¿ya? Pero los pedacitos no van a ser iguales. Ya vamos a ver qué pasa. Algunos se llevan un pedazo más grande de la torta y otros se llevan un pedazo más pequeño de la torta, ¿ya? Eso representa la lámina. La repartición de África, específicamente en 1881, ¿ya? Ya. El imperialismo, metrópoli, colonia, y a través de la lámina, ¿cuáles eran las intenciones que tenían estos imperios europeos al conquistar territorios en África, Asia y Oceanía? Miren esta lámina. Hay causas, por supuesto, ¿sí? Nada pasa porque sí en la historia. Hay causas. Los principales, y siempre en todo tipo de proceso, hay motivos económicos, hay causas económicas, ¿ya? El imperialismo no se entiende si no vamos más atrás y pensemos y recuerden en el proceso de industrialización. Algunos países ya se habían industrializado, Inglaterra. Otros países iban en vías de industrialización, Alemania. ¿Qué habían logrado con esto? Habían logrado construir grandes industrias, fábricas, vías ferroviarias, por supuesto trenes, grandes barcos de transporte y también de guerra, ¿ya? En estos países, en estos imperios. Recuerden que se inventó un día la máquina a vapor y el mundo cambió. ¿Por qué? Porque con esta máquina de vapor se pudo crear nueva tecnología que reemplazó ¿a quién? Al campesino que iba todo el día por el campo arando la tierra con un arado manual o con una yunta de bueyes o con un caballito o con un burrito y que araba la tierra. Ahora, el trabajo que hacía esa persona quizás en un mes, lo hacía ahora con la máquina a vapor y con un tractor muy primitivo en una semana o quizás hasta un día. Esto produjo toda una revolución, por algo le llamamos revolución industrial. Pero, ¿qué hay que ponerle a esa máquina para que funcione? Un tipo de combustible que genere energía. Y ese combustible va a ser el carbón, principalmente. ¿Hay carbón en Inglaterra? Sí. ¿Hay suficiente carbón? No. ¿Dónde lo vamos a buscar? Allá, a esos continentes. Asia, África, Oceanía. Y se lo extraemos a esos territorios y lo traemos para acá. ¿Y qué extraemos también? Las otras materias primas que nos sirven para fabricar otro elemento. Vamos a Egipto y obtenemos algodón. Miren, ahí está. El algodón lo hilamos con un telar mecánico, ya no manual, fabricamos ropa y vamos y se las vendemos a los mismos egipcios. Conquistemos India, dijeron los ingleses, nos traemos el té, ¿ya? Y ese té luego procesado se lo vendemos a los mismos indios.
saquemos de ese árbol, saquemos el caucho, ese líquido blanco, y fabriquemos todo tipo de elementos de goma, ¿ya? Porque la industria necesita repuestos, necesita amortiguadores, necesita elementos de goma. De eso se comienza a tratar esta motivación económica. Extraer las materias primas necesarias para llevar a cabo su proceso de industrialización. Pero también hay otro muy importante. Gran Bretaña, Inglaterra, ¿ya? No tiene un mercado tan grande como para vender ahí dentro de su isla, dentro de su país. Todos los productos que fabrican. Sí, puedo fabricar mucha ropa con todo ese algodón que me traigo de Egipto, pero no tengo suficiente población para venderle toda esa producción, porque era algo así como una fábrica que fabricaba lápices y que iba así, ¿ya? Miles de lápices, ¿ya? Ya, pero yo no puedo vender todos estos lápices en Inglaterra, ni toda esa ropa en Inglaterra, ni toda esa maquinaria en Inglaterra. Por lo tanto, y si se los vendemos a los mismos territorios desde donde extraemos el algodón, ya expliqué, tengo que posicionar esos productos, esos nuevos productos en un nuevo mercado. Entonces, fabrico ropa y se las vendo a los mismos egipcios. Posiciono mis productos en esos nuevos territorios, los vendo allá. Tengo la maquinaria, trenes vía férrea, le vendo el tren, le vendo la línea férrea, le vendo la máquina a vapor, coloco mis productos en esos nuevos territorios, ¿ya? Y se los vendo. Como Chile. Chile extrae cobre, los convierte en láminas de cobres, barras de cobres, y se las vende a Japón. No le da ningún valor agregado. Luego Japón nos devuelve esas barras y esas láminas a Chile, pero convertidas en chips para el teléfono y para el computador, ¿ya? Algo similar. Pero también hay otro motivo, y es la escasez de espacio, ¿ya? Crece exponencialmente la población en Europa, ¿ya? Mucho crece la población por mejoras en la agricultura, se obtiene una mejor alimentación, y también por mejoras en la ciencia. Recordemos que a finales del siglo XVIII aparece la primera vacuna contra la viruela, que no era una vacuna de este tipo, sí, sino que se hacía una herida en el brazo, ¿ya? Entonces, mejoran las condiciones. Estos son los principales motivos económicos, y tenemos ahí una lámina que nos muestra el carbón, el algodón, el caucho y el té. Podría salir en la prueba la lámina o una de esas láminas y tener que explicar, ¿ya? Podría ser, o podrían tener que explicar un motivo económico. Yo que usted iría anotando esas luces que yo voy dando, ¿ya? Y las aprovechan. Miren, ahí tenemos un gráfico. Si bien va del 1500 al 2015, muestra los últimos 500 años, fíjense en el 1800, ¿ya? Cómo crece la población con respecto al siglo anterior, ¿ya? Si podemos ver el color azul, y pasó Francia de tener 21 millones de personas a 28 millones de personas, ¿ya? Pasó de España de tener 8 a 12, Reino Unido de 8,5 a 12. Eso es mucho para la época, donde la esperanza de vida era muy baja. Pero una vez que se desarrolla la agricultura, gracias a la revolución industrial, a estas máquinas que inventaron, y se desarrolló la ciencia mejorando la medicina, la explosión demográfica fue bastante grande. Estos son los motivos económicos. Pero también hay motivos políticos. Surge un terrible nacionalismo entre los países europeos, todo imperio, exacerbado, como dice ahí, ¿ya? Y de esta forma intentan justificar la expansión territorial. ¿Por qué? Porque cada país, cada imperio, cree que es mejor que el otro. Por lo tanto, como se siente superior, entonces hay una justificación a través de mi superioridad como país, como nación, sobre la tuya. Entonces yo merezco una tajada de la torta que debe ser mucho más grande, ¿ya? Eso es lo que pasa. Por lo tanto, comienza la disputa entre países. Ya no son todos amigos, cada uno quiere una tajada de la torta más grande en África, Asia y Oceanía. Por eso surge, como dice la diapositiva, este sentimiento de superioridad. Mi nación
es mejor que la tuya, en todo sentido, es superior, por lo tanto, merezco un nuevo territorio para seguirme expandiendo. Este motivo también hace que los imperios consideren a los nativos de estos territorios conquistados bárbaros, o sea, un poco más que un animal. ¿Por qué? Porque tú no tienes ni escritura, entonces vives en la prehistoria, claro. Entonces yo tengo que traerte civilización. Ya yo te vengo a civilizar. Te traigo la maquinaria, la tecnología, pero a cambio tú tienes que someterte a ser casi mi esclavo, trabajar para mí y entregarme todos tus recursos. Esa imagen retrata a Cecil Rhodes, un empresario inglés, ya expandiendo el cable telegráfico para comunicarse por todo África, de norte a sur, ¿ya? Y él está pisando el territorio, por lo tanto, hay un sentido de pertenencia. Yo llegué aquí, traje la tecnología, traje la comunicación, ustedes antes eran unos bárbaros y ahora se pueden comunicar. Si se dan cuenta, tiene un arma, por lo tanto, representa que esto va a ser impuesto por la fuerza, ¿ya? Eso representa la imagen, puede aparecer en la prueba. Y esta otra imagen, si se dan cuenta, es una serie de banderas que representan a las naciones europeas. Tenemos Francia, Alemania, Italia, ¿ya? Y va gente muy feliz, contenta con sus animales, incluso se ve un ternerito por ahí. Y hay mujeres, hombres y niños. Esto representa el espíritu de las naciones europeas que avanzan, que progresan. Pero las banderas representan este sentimiento de nacionalismo, en que cada nación cree que es superior a la otra, ¿ya? Eso. Miren estos insectos que se ven ahí y estos peces que extraño, están hechos así como con lápiz carbón. Interesante. Hay motivos ideológicos, sobre todo a través de un interés científico. ¿Qué pasa con este interés científico? En ese tiempo hubo muchas exploraciones de este tipo que buscaban básicamente clasificarlo todo. Es decir, llegaba el barco de los ingleses a las costas de Oceanía, podría ser Australia, ¿ya? Y junto con los soldados que iban a conquistar ese lugar, también bajaban científicos, y científicos que eran muy multipropósito para la época. Podía ser un médico, que al mismo tiempo que era médico era dentista, y al mismo tiempo era naturalista, y al mismo tiempo era botánico, y al mismo tiempo era antropólogo, y resulta que también era filósofo y sociólogo. O sea, hacían todo, ¿ya? Y además, si se dan cuenta, eran buenos dibujantes, ¿ya? ¿Qué hacían ellos? Bajaban, comenzaban a explorar ahí en la costa, y lo que encontraban lo dibujaban. Tal cual, lo que encontraban lo dibujaban, ¿ya? Y lo describían. Encontró un insecto chiquitito, rojo, con círculos negros, ¿ya? Y le colocaban un nombre, ¿ya? Estoy describiendo a la chinita, la mariquita, Ladybug. Y le colocaban un nombre, y un nombre científico también, ¿ya? Y estos dibujos, tal cual como ustedes los ven, son de la época, son del periodo. De esta forma ellos dibujaban. ¿Se dan cuenta? Son muy buenos dibujos, porque estos dibujos luego ellos se los llevaban y escribían enciclopedias. Además, lo que hacían con las plantas era investigar para qué servían, si tenían algunas propiedades o si daban algún fruto, que ese fruto pudiera ser rentable. Por ejemplo, el café, ¿ya? Por ejemplo, el café. Entonces, esta planta de café que genera una muy buena bebida al tomarla caliente, ¿me la puedo llevar a Inglaterra, plantarla en Inglaterra y que dé frutos de café? No, necesita un clima tropical. Sí, pero quizás otra planta sí da resultado. Eso les interesaba mucho, poderse llevar plantas que generaran productos rentables y apetecidos dentro de sus mercados, ¿ya? Pero algunos simplemente no se podía. Por ejemplo, en Inglaterra no podían plantar café o té, ¿ya? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Cómo le asignaban los nombres científicos a los animales? Miren, eso es una muy buena pregunta y hasta el día de hoy se hace de muy diferentes maneras. Hay una forma en que se combina el apellido del que lo encuentra con el lugar.
Por ejemplo, yo encuentro voy a llamarle bicho, para no complicar, un bicho nuevo, hoy día ya es muy difícil, y le coloco Ramírez chilensis. Ya, ahí hay una modalidad. Ya, estas son las que yo conozco, que esto es cierto. Ya, Ramírez chilensis. Ya, hay otra modalidad que se vincula a un personaje al que uno lo quiere honrar. Por ejemplo, lo encontraba un explorador inglés, ¿ya? Y resulta que le colocaba el nombre en latín del rey de Inglaterra, ¿ya? Vinculado al lugar donde lo encontró. Y hay una tercera forma, ¿ya? Esto es bastante complejo y todos los nombres son en latín, y hay una tercera forma que dice relación con las características del animal, ¿ya? Por ejemplo, estoy pensando en este animalito. ¿Lo ven? ¿Ven lo que es? Sí, un tiburón. Sí, pero un tiburón blanco, ¿ya? No es un tiburón, no es un tiburón, sí, es un tiburón blanco, ¿ya? Y este animalito, el nombre científico es Carcharodon carcarias, ¿ya? Carcharodon carcarias. Y eso significa algo antiguo que tiene muchos dientes. Es muy complejo, es muy complejo. ¿Por qué le colocaron esa denominación? Sabemos, porque el tiburón es una máquina, un animal que ha evolucionado por millones de años, es muy antiguo y tiene muchos dientes. Carcharodon carcarias. Pero así también hay otros animales, otros seres vivos, a los cuales simplemente yo no sé de dónde viene la denominación. Le puedo decir que el loco, ese molusco que todos conocemos, que es muy apetecido y que está en veda, el nombre científico es concholepas. ¿Por qué le colocaron así? No sé. Yo prefiero decir, no sé. Entonces, se basa en o sea, el nombre el que lo descubre, sí, le pone el nombre que quiera. Claro, no, esa persona que lo descubría no iba a un reglamento de los nombres, sino que lo vinculaba como él lo deseaba en la época. Puedo darle otro ejemplo en la actualidad, que también no sé de dónde viene el nombre, pero es muy complejo. Miren, la araña de rincón, Loxosceles laeta. Hablando del nombre y apellido, me acordé no me acuerdo si fue un paleontólogo, un niño, el que descubrió un fósil de dinosaurio, y creo que fue con el primer método, si no me equivoco. Ya, ¿ve? Claro, yo sé que aquí en Chile hay uno que es chilensis, y sé que en Argentina hay uno que también tiene relación con el que descubrieron con el país. Claro, pero es bastante complejo, o sea, uno así simple mortal como yo no podría determinar, mira, a este animal le pusieron este nombre por esto, porque si yo no investigara nada de tiburones, yo no tendría idea de por qué esto se llama Carcharodon carcaria, así como no tengo idea de por qué la araña de rincón. Más bien es tema de saber diferentes lenguas, porque quizás son interpretaciones, pero en lenguas variadas, por decirlo así. Sí, claro, pero principalmente es latín. Vale. Sí, principalmente es latín, ¿no? Pero esa es la respuesta que le puedo dar. Ya, vale, gracias. Ya. Retomo. Ya, pero también estos motivos ideológicos no eran solamente científicos, ya que podría haber sido espectacular haber tenido solo motivaciones científicas, ecológicas y medioambientales, pero no era este el motivo. También había la intención de extender el progreso, ya, hacia otras regiones del mundo, pero principalmente la civilización. Yo soy blanco, soy inglés, miren los edificios que tengo, el ejército que tengo, la tecnología que tengo. Llegamos aquí a las costas de Australia. Habían unas chozas, habían unas rucas, podríamos decir, con unos nativos sin ropa, por supuesto, sin escritura, pero que esa era su forma de vivir. Y Inglaterra dijo, bueno, no, nosotros les vamos a traer la civilización porque nosotros somos superiores a ustedes, y ustedes tienen que ser civilizados como nosotros, a la forma de nosotros, porque ustedes son unas poblaciones muy atrasadas. Igual ¿Con qué? No, hoy en día. ¿Con qué lo relacionamos esto? Con algo muy interesante que se llama el darwinismo social. Ustedes saben que Charles Darwin estableció su teoría de la evolución, ¿ya? Y dentro de esto hay un pasaje que indica la teoría del más fuerte, ¿ya? El más fuerte sobrevive. Y que hay razas de animales, ¿ya?, que evolucionaron porque sobrevivieron. Bueno,
surge una corriente de pensamiento vinculada al darwinismo, pero que la bautizan como darwinismo social, que postula lo mismo, pero para personas. Esto es increíble, ¿ya? Esto puede ser increíble para nuestra época. Entonces, hay personas de razas inferiores y personas de razas superiores. Adivinen quién se autoconsideraban personas de razas superiores en esta época. Claro, el hombre blanco europeo. Y el resto, por supuesto, son las razas inferiores que deben ser civilizadas. ¿Cómo? Por las buenas. Si no quieren, por la fuerza. Porque De ahí, esta civilización... y de ahí, ¿cómo nacieron los esclavos? Porque entiendo que ya son razas inferiores, pero ¿a qué se le denomina razas inferiores y cómo llegan al concepto de esclavo? Ya, primero le puedo decir que si bien durante este periodo del imperialismo hubo esclavos, no era lo común. Ya, primero tomar el concepto de esclavitud. No era lo común. Recuerdo que estamos en 1870, comienza esto en 1870, ya, y ya en 1812, si no me equivoco, José Miguel Carrera había establecido la libertad de vientre en Chile. O sea, los países ya no tenían esclavos propiamente tal. Por supuesto, habían excepciones. Por ejemplo, Estados Unidos. Por ejemplo, Cuba. ¿Ya? Pero el esclavismo ya no era el del tiempo colonial con el esclavo con grillete. No, porque ese esclavo era muy caro. Era muy caro. Tengo que comprarlo y tengo que mantenerlo. ¿Ya? Tengo que comprarlo y tengo que mantenerlo. En cambio, si yo capto a la población local, los convenzo de cosechar algodón, les doy 3 comidas al día, les pago un salario pequeñísimo, activo la economía, porque yo le voy a vender el producto que él necesita y me lo va a comprar con el mismo salario. ¿Qué obtengo yo a cambio? Una mano de obra muy barata, con un sueldo muy bajo, que lo voy a poder hacer trabajar de sol a sol. ¿Había esclavitud? Sí, como ya vamos a ver en el Congo, pero ya no era lo común. Hacía rato que no era la norma. Entonces, con respecto a que cómo se determinaba que eran razas superiores, no seguían mis costumbres, no tenían tecnología, tenían otro color de piel, no entiendo su idioma, no tienen escritura, por lo tanto viven en la prehistoria, ¿ya? Viven de manera muy primitiva. Nosotros los ingleses vivíamos así hace 2000 años. Por lo tanto, ellos se quedaron en el pasado y viven de esa forma muy primitiva y hay que civilizarlo. ¿Me comprende? Sí, profe. Ya, muchas gracias. Bueno, y esto que acabo de explicar, por supuesto, complementa el darwinismo social. ¿Ya? Le complemento un poco más. Esa lectura de los ingleses, por supuesto, que equivocada, pero ¿con qué le hacían frente? Con lanza, con un escudo de cuero. Miren, ahí tenemos, esclavos amputados en el Congo belga. En el Congo belga hubo un genocidio llevado a cabo por Leopoldo II en el siglo XIX. Hay mucho material sobre eso que ustedes pueden investigar. Habían castigos terribles o simplemente la muerte. Si no se dan cuenta, ellos están amputados. En el Congo belga sí había esclavitud. Ahora, con respecto al anterior, siguiendo con la esclavitud, mire este abajo, el zoológico humano, donde la gente pagaba una entrada y les llevaba comida y los veía ahí en un ambiente simulado. ¿Puede alguien decirme con toda razón, sabe qué, profe? Ellos eran esclavos. Porque si bien no estaban trabajando, que es el concepto del esclavo, que yo lo compro para producir, no tenían libertad de movimiento. ¿Cierto? No tenían libertad de movimiento. Ellos no podían decir, terminó mi jornada de trabajo en el zoológico humano, salgamos, vamos a dar una vueltecita. No. De ahí a la choza, de la choza al otro día, no sé, 8 de la mañana, afuera, porque la gente te viene a ver. ¿Ya? No pensemos solamente en la esclavitud en la gente de arriba que está trabajando de sol a sol y que está con una cadena. ¿Ya? Profe, entonces más que esclavitud sería explotación, lo que es en gran mayoría. Por supuesto, ese concepto que acaba de utilizar usted es perfecto. Claro, perfecto. Miren, seguimos con el motivo lógico. Esa mujer que está ahí se llama Marianne, ¿ya? Marianne. Marianne es como el tío Sam para los norteamericanos, es el espíritu de Francia, ¿ya? Siempre la van a ver
representada de esa forma con una gorra frigia, roja, cintas tricolores, escarapela tricolor, ¿ya? Siempre muy blanca, ¿ya? Abajo dice, Francia aporta libremente a Marruecos la civilización, la riqueza y la paz. Sí, yo te traigo la civilización, yo te traigo la riqueza, yo te traigo la tecnología, yo te traigo todo, yo soy Francia. Y miren la actitud de los nativos marroquíes. Tienden algunos como a arrodillarse, a sorprenderse, porque Francia es mucho más grande, está representada de esa manera. Miren la persona que está a la izquierda, está con un arado manual, de esos que yo les hablaba anteriormente, un arado manual, ¿ya? Francia dice, no, yo traigo la civilización, eso significa yo traigo la tecnología, trae un cuerno con monedas de oro, ¿ya? Fíjense atrás, hay unos exploradores que le están dando instrucciones a los nativos. Si yo te traigo todo esto, no les traía todo eso, no, por dónde llevarles paz si era por la fuerza, pero ustedes tienen que entregarme sus recursos económicos y ustedes tienen que trabajar para mí. Tal como lo decía su compañero, es un modo de explotación, ¿ya? Por la fuerza. Aquí el que no quiere se las va a ver conmigo porque esto no es voluntario, ¿ya? Y esto es un periódico, ¿eh? Es un periódico, así como si hoy día compráramos La Tercera, El Mercurio, y apareciera una lámina de esta así, Le Petit Journal, ¿ya? Es un periodo de la época. ¿De qué año? 1911, dice ahí. Después ustedes lo pueden observar con más detención. Y esto ilustra esta motivación ideológica de superioridad, ¿ya? Aquí venimos nosotros, los europeos, a conquistarlo a ustedes, a someterlos, y si no es por las buenas, es por las malas, porque los vamos a explotar y nos vamos a llevar sus recursos. Y al mismo tiempo vamos a traer nuestros productos y se los vamos a vender a ustedes. Yo creo que esta cita es muy conocida, ustedes quizás la conocen del año pasado, y es muy utilizada. Mire, dice, derechos y deberes de las razas superiores. Oye, pero pónganle atención. Derechos y deberes de las razas superiores. Esto es una declaración dada por un miembro del Parlamento. O sea, esto es un diputado, un senador. Imagínense hoy día un diputado, un senador diciendo esta barbaridad. Mire, las razas superiores poseen un derecho sobre las razas inferiores y también tienen un deber. El deber, o sea, un deber, ¿ya? Yo afirmo que la política colonial de Francia, la que nos ha obligado a ir a Saigón, a la Cochinchina, la que nos ha llevado a Túnez, la que nos ha llevado a Madagascar, esta política de expansión colonial se ha inspirado en una verdad sobre la que es necesario suscitar vuestra atención, a saber, que una marina como la nuestra no puede prescindir en la extensión de los océanos, de sólidos refugios, de defensa y de centro de abastecimiento. Es decir, primero, como explicaba anteriormente, las razas superiores tienen un deber. Un deber. O sea, esto no es sí o no, el deber de civilizar a las razas inferiores. ¿Se han dado cuenta ustedes cuando de repente ven memes que dicen que representa a Estados Unidos, hace un soldado pateando una puerta, un soldado norteamericano pateando una puerta, y dicen, oh, aquí se requiere un poco más de democracia, yo les voy a llevar democracia a estos países? ¿Ya? Lo mismo aquí. Ellos piensan que ellos tienen el deber de civilizar a las razas inferiores y sacarlas de esta barbarie en la que viven, ¿ya? ¿Y cómo lo va a hacer? Una marina, es decir, por la fuerza, por los cañones, ¿ya? Utilizando la violencia. ¿Para qué? Para extender su imperio hacia otros territorios a los cuales, como ya he repetido bastantes veces, tiene que civilizar. Y se dan cuenta, nombras territorio en Asia, Saigón, ¿ya? Saigón hoy día en Vietnam, Túnez, África, Madagascar, esta isla que está al oriente de África, ¿ya? Es decir, esto los lleva por todo el mundo conocido excepto América, ¿ya? América es la que se salva. ¿Y por qué América? Porque América ya se había independizado de España y había creado su Estado-nación hacía ya casi 100 años. Ya se habían consolidado como república, con todos sus problemas internos, pero se habían consolidado como república. Entonces, su aspiración es a África, Asia, Oceanía. Miren, esto es muy interesante y seguro aparece en la prueba, algo de aquí. Ya. Hay formas de dominación territorial diferentes. Hay una colonia,
la nombramos al principio, y cuáles son las particularidades de cada una de estas. Primero, la colonia. Es un territorio totalmente sometido a la soberanía de la potencia europea. ¿Ya? En este caso vamos a hablar de la India. Y podemos tomar como ejemplo Chile, cuando era una colonia europea que dependía del Imperio Español. Entonces, la colonia tiene total administración de la metrópoli europea. ¿De qué tipo? Política, social, económica. Había en Chile un monopolio comercial donde aquí no se podía fabricar nada, todo llegaba de la metrópoli. Había un gobierno establecido, había un virreinato, una intendencia, gobernación, capitanía general, y solo el cabildo estaba a cargo de un criollo. El resto era de españoles traídos de España. En este caso, igual. Toda la administración era, vamos a decir, europea. Y en el caso particular de la India, inglesa. Esa es la colonia. El dominio. El dominio es bastante distinto, ¿ya? Porque gozaron de autonomía en la política interna. Es decir, la metrópoli decía, este país me interesa, voy a colocar un gobierno que defienda mis intereses, que va a gobernar su política interna, van a tomar sus propias decisiones, pero la metrópoli decide su política externa. Es decir, volvemos con el dominio británico. Australia y Canadá, durante la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, debieron aportar con tropas, soldados, ¿ya?, al Reino Unido. ¿Por qué? Porque el Reino Unido decidía su política externa, ¿ya? Ese es el motivo, esa es la diferencia con la colonia. El dominio maneja su política interna, pero la política externa la decide la metrópoli. Algo también diferente al protectorado. Miren, el protectorado goza de autonomía en la política interna, pero la política externa la controla la metrópoli y además explota sus recursos. Diferencia con la anterior. Si se dan cuenta, en Australia y en Canadá, Inglaterra logró posicionar gran cantidad de población blanca, europea, ¿ya?, que adoptó completamente las costumbres, o mantuvo las costumbres europeas, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí en Latinoamérica somos mestizos, mírense, somos mestizos. Pero si ustedes van a Canadá, Estados Unidos o Australia, vemos gente anglosajona, ¿ya? Eso quiere decir de cómo fue el proceso de conquista, ¿ya?, y de dominio en este caso. Por lo tanto, Inglaterra pudo haber hecho perfectamente, bueno, ustedes ya son como nosotros, los hemos civilizado completamente, por lo tanto ustedes van a manejar su política interna. Diferente al protectorado, porque si bien maneja su política interna, hay intereses en ese lugar. En este caso de Egipto principalmente era el algodón, ¿ya? Principalmente era algodón. Hay un recurso que explotar, por lo tanto esto me lo quiero llevar, porque me sirve para mis intereses de la industria que yo tengo en Inglaterra, ¿ya? Ese es el protectorado, ¿ya? Y finalmente tenemos la concesión. Similar a la anterior, mantiene su independencia a cambio de la cesión de puertos y ocupación de lugares estratégicos. ¿Por qué los puertos? ¿Por qué los lugares estratégicos? Pudo ser, eventualmente, en este caso Hong Kong, ¿ya?, que Inglaterra necesitara tener un puerto para sacar un producto de sumo interés, ¿ya?, para la metrópoli. Necesitara puertos o puertos para ingresar productos de gran interés económico que requirieran ser comercializados en ese lugar. Por lo tanto, voy a crear puertos, voy a generar las condiciones para desembarcar los productos, luego voy a crear una red ferroviaria, voy a traer trenes y desde ese lugar voy a iniciar el comercio por toda Asia. Y por eso es que necesita puertos y que se exigen que sean cedidos. En el caso de Hong Kong, 100 años, recién en la década del 90, Hong Kong volvió a manos de China, ¿ya? Y por supuesto la ocupación de lugares estratégicos. ¿Por qué? Porque si es en ese lugar se desarrolla la economía, desarrollo puertos, desarrollo líneas ferroviarias, puede ser un lugar que otro imperio anhele obtener, ¿ya?, y por lo tanto lo tengo que tener bien cuidado.
¿Con qué? Bueno, ustedes saben, los lugares estratégicos se protegen con fuerzas militares. Esa es la diferencia, esas son las diferencias principales y la descripción principal de colonia, dominio, protectorado, concesión. De aquí podría aparecer por lo menos una, quizás más, por lo menos una en la prueba, ¿ya? Y si se dan cuenta, es bastante sencilla si ustedes se aprenden una y se aprenden cuáles son las diferencias entre una y otra. ¿Qué no pregunto yo? Yo no pregunto, ¿ya? ¿Qué era la India? Ya, eso no me interesa. ¿Qué era Egipto? No, no me interesa. Ustedes lo pueden poner como ejemplo, pero las preguntas van directamente a protectorado, concesión, dominio, colonia. ¿Ya? Ya. Llegamos por fin a un mapa. ¿Qué nos quiere decir este mapa? Este mapa lleno de colores nos visualiza el mapa del siglo XIX, final del siglo XIX. Mire América. Está pintado con un color aproximadamente para mí entre rosado y violeta. Quizás para usted otro color, pero entre rosado y violeta. ¿Ya? Está Canadá. ¿Ya? Canadá. Miren África. Ese mismo color búsquenlo en África. Ese mismo color búsquenlo en Asia. Y ese mismo color búsquenlo en Oceanía. Esto es increíble. ¿Cierto? Es increíble. Y todas esas regiones, ¿de quién dependían? Claro, de esa islita que está ahí en el norte de Europa. ¿La ven? Ahí a la izquierda dice Inglaterra. Inglaterra controlaba todo ese territorio hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Todo. Todo. Incluso mucho territorio mucha parte de ese territorio la controló hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Pensemos en que India obtuvo su independencia después de la Segunda Guerra Mundial. Y también se inició el proceso de descolonización en África, después de la Segunda Guerra Mundial. Bastante territorio. Y también, por supuesto, pueden ver otros colores. Y si ven África, se van a dar cuenta de que ahí la disputa era total. Todos querían todo. Mire la cantidad de colores que hay en África. Bueno, ¿y los africanos? Bueno, ya lo explicamos. ¿Cómo se oponían? ¿Con qué? Lanzas, escudos de cuero. No sé, amaestraban los leones y los lanzaban a la guerra. No se podía. ¿Ya? Eso que ustedes ven en amarillo era el Imperio Ruso. ¿Ya? No existía la Unión Soviética, no existía Rusia, existía el Imperio Ruso. ¿Ya? Que cae el Imperio Ruso cae con el fin de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Miren, toda Oceanía, o sea, toda Australia, ¿ya? Casi toda África del Sur, excepto algunos otros colores. Interesante y terrible, por supuesto. Aquí hay un detalle, o sea, es como que vimos el mapa grande y luego vimos aquí el detalle de África. Con banderitas, ¿cierto? O sea, aquí ya se puede apreciar que la disputa era muy fuerte. ¿Ya? La mayor cantidad de banderas que yo veo es de Inglaterra, pero también veo la bandera de España. Miren en el norte de África. Veo la bandera de Francia, veo la bandera de Portugal, en la Guinea portuguesa, veo la bandera de Turquía en Sudán, la bandera de Italia en Eritrea, en Libia, y al centro está el Congo belga, ahí está la bandera belga, ahí se produjo el genocidio belga, el genocidio del Congo belga, llevado a cabo por el rey Leopoldo II. Si les interesa el tema, hay mucho material acerca al respecto. ¿Ya? Bueno, y los africanos, insisto, y los africanos, no se podía, no hubo una resistencia como tal. Eso recién va a pasar después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Miren las fronteras, ¿no les llama la atención la frontera? Miren la frontera entre Sudán y Egipto, que alguien tomó una regla y marcó con tiza. Miren la línea recta. La línea recta. Interesante. Ya vamos a ver por qué. Consecuencias.
Por supuesto, una reconfiguración del orden mundial. Ahí están estos señores jugando Monopoly con África, ¿ya? Esto es mío, no, esto es mío, yo quiero más, ¿ya? Se fijaron nuevas fronteras. ¿Quién fijó esta frontera? Las potencias europeas, cuando se hizo la repartición de África. ¿Con qué? Con líneas rectas. Imagínense esa línea, ¿ya? Pasa cercano un pueblo y el pueblo queda dividido, es decir, una parte del pueblo queda ahora es inglés y la otra parte es francesa, ¿ya? Esto genera conflictos locales, ¿ya? Entre los mismos nativos que habitaban esos territorios africanos, ¿ya? Porque no se sentían parte de ese territorio si yo ayer era parte de este otro territorio. Por lo tanto, no quiero cambiar. No, es que no se puede, porque Francia, Inglaterra, Alemania son los que nos dividieron. Por lo tanto, ellos tienen el control administrativo, ellos gobiernan, ¿ya? ¿Quiénes son los principales perjudicados aquí? Alemania e Italia. Y esto es parte, por supuesto, del germen de la Primera Guerra Mundial. No quedan conformes y dicen, ya, algún día mi nación, que estoy seguro que es más grande que la tuya, que es mucho mejor y es superior, va a tener los territorios que le corresponden aquí en África. Recuerden eso, queda poco para eso. Nuevamente el mapa de África, pero el actual. Mire, yo les mostré anteriormente, siglo XIX, la frontera entre Sudán y Egipto. ¿Así quedó? ¿Así quedó? Miren la frontera entre Libia y Egipto, otra línea recta que marcaron con tiza en el suelo. Y Algeria, si bien arriba no es uniforme, abajo también hay líneas rectas. La frontera con Malí, entre Malí y Mauritania, son formas muy geométricas, ¿ya? Y esto se debió a la división que hicieron las europeas, ¿ya? Y hasta el día de hoy han traído conflictos. Y hasta el día de hoy no han permitido un gran desarrollo en África, excepto quizás Sudáfrica, ¿ya? Sudáfrica, donde los ingleses definitivamente se quedaron. Hoy es un país independiente, pero los ingleses definitivamente ahí se quedaron, al nivel de que ahí se habla inglés y africano, el dialecto local, ¿ya? Y ustedes ven mucha gente blanca por todos lados, y ustedes saben también que los blancos tuvieron el control por mucho tiempo por sobre la mayoría negra, lo que se llamó apartheid, ¿ya? Había baños para blancos, baños para negros, transporte para blancos, transporte para negros, muy similar a lo que ocurría con la segregación racial en Estados Unidos. Aquí está ilustrado lo que decía su compañero, el esclavismo, por supuesto hubo, en el Congo belga hubo, pero miren aquí la particularidad de esta imagen. Hay gente esclavizada, negros, ya, pero miren quién los está cuidando, quiénes son sus guardias. El que está al extremo izquierdo y el que está a la derecha, ya, son otros negros, ¿cierto? Y están armados, no tienen zapatos, pero están armados, tienen un uniforme, tienen una cartuchera con las balas, todo un uniforme, son soldados. Bueno, ¿y qué pasó? Se impuso la cultura europea, definitivamente. Hubo despojo de tierras, hubo esclavitud, comercio de esclavos, pero principalmente sometimiento y explotación. Hubo un exterminio de población indígena, por supuesto, si el que se oponía era prácticamente liquidado. Tal como lo van a ver una lámina al final, donde se van a dar cuenta que simplemente no hay posibilidad contra los ingleses. Sí, en África hubo tribus, sobre todo los Zulú, que ganaron algunas batallas, pero fue por masa, porque era tanta la cantidad de nativos que atacaron a los ingleses que finalmente los ingleses perdieron algunas batallas. Pero no por tecnología, de ninguna manera, porque esos ataques eran con lanza y escudo, contra armas de tiro rápido. ¿Qué representa esta imagen? Principalmente el proceso de aculturación. Oiga, usted se ha portado bien, quiere pertenecer al ejército con todas estas reglas, todas estas normas, va a comer 3 veces al día y le vamos a pagar un sueldo, chiquitito pero va a tener, y también va a tener ropa, y nosotros lo vamos a tratar bien. ¿Qué va a decir ese nativo? Bueno, pero ahí comienza el proceso de aculturación, es decir, de imposición de una nueva cultura. Porque si a ese soldado africano, negro, le colocamos un reloj, le colocamos ropa, se inicia el proceso de aculturación. Él no usaba ropa, él andaba con un taparrabo, quizá, o tapado con piel.
Él no tenía el concepto de tiempo que nosotros, seguramente se guiaba por las estaciones del año y su concepto de tiempo era cíclico. Se repite y se repite y se repite. Le pusimos reloj. Es otra cosa, otra cultura. Mira, esta es nuestra comida. Proceso de aculturación. ¿Ya? Ya no va a comer lo que él comía. ¿Ya? Ahora va a comer lo que le dan los ingleses. ¿Ya? Por eso, de esa forma van asimilando la cultura, incluso llegando a la vestimenta y al idioma. Como les dije, en Sudáfrica, claro que se habla inglés. En India, claro que se habla inglés. Si ustedes han visto películas indias, hechas en India, ¿por dónde manejan? Manejan por la izquierda. ¿Ya? Todo eso quedó hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hubo una explotación de recursos naturales, por supuesto, porque Europa se convirtió en la potencia hegemónica, es decir, era las únicas que tenían total control sobre los territorios conquistados, y por supuesto se produjo una extracción indiscriminada de productos. ¿Ya? Se agotaron los recursos prácticamente en África, se destruyó la economía, se destruyeron sus ecosistemas naturales, habían ingleses que simplemente iban a cazar por deporte, algo que me parece a mí terrible, ¿ya? Pero que en ese tiempo estaba completamente permitido. Vamos a cazar leones, ¡pum! Listo. Esos colmillos representan lo que yo estoy diciendo, son cargadores de colmillos de marfil. O sea, matamos un elefante, el elefante no se aprovecha y le cortamos los colmillos porque los colmillos los vamos a llevar allá a la metrópoli y vamos a crear joyas, muebles con los colmillos. Hubo una inversión en infraestructura, pero que sí produjo progreso en los países conquistados, sometidos, pero que favoreció principalmente ¿a quién? A los mismos europeos. ¿Ya? El africano no le interesaba mucho tomar el tren, ¿ya? No le interesaba mucho ocupar el puerto, pero sí a los conquistadores, como podemos ver aquí en este mapa que indica la línea roja que va por abajo de África, llegaba a Londres en una ruta de 12.000 millas, 19.000 kilómetros, dice ahí, 19.000 kilómetros, casi 20.000 kilómetros. Miren la vuelta que tenían que dar. Posteriormente se construyó el canal de Suez, ¿ves? Ahí donde dice Suez Canal, ¿ya? Y el viaje se acortó. Ahora son solo 11.600 kilómetros. ¿Eso a quién le facilitaba la vida? Por supuesto, a los europeos, en este caso los ingleses, que además cobraban un arriendo, un derecho de paso a los demás barcos para utilizar el canal de Suez. Hubo un progreso, hubo un avance tecnológico en los territorios sometidos, pero principalmente favoreció a los mismos europeos para el transporte de materias primas y para generar nuevas rutas comerciales. Y esta es la reflexión y la proyección hasta el día de hoy. Miren la imagen, proyecten eso, imagínense eso, no sé, en Copiapó. Gente así, en la calle, y de esa edad. Y que fuera lo más normal. Bueno, esa es la herencia que dejaron los europeos en África. Una serie de conflictos. Una serie de conflictos que los podemos observar hasta el día de hoy. Economías que no han podido surgir, excepto la sudafricana. Una gran extracción de recursos, pero por sobre todo una serie de conflictos culturales, políticos y militares que continúan hasta el día de hoy. ¿Ven? Esa es la reflexión que les dejo y con eso vamos a ir generando un cierre. Síntesis, ¿qué vimos? Concepto de imperialismo, las causas principales que nos llevaron a realizar ese proceso a las potencias europeas, las formas de dominación territorial, recuerden que eso sí o sí aparece en la prueba, y finalmente las consecuencias que tuvo el proceso del imperialismo, principalmente económica, principalmente política, debido a los conflictos que genera hasta el día de hoy. Y hay una reflexión final respecto a la situación actual de África. Miren la lámina. ¿Qué posibilidades había? Ninguna. Ninguna posibilidad. Lanzas, escudos de cuero, cuchillos contra fusiles de tiro rápido. Un ejército equipado, entrenado, organizado, bien comido. Cañones
caballos, no, ninguna posibilidad. Esta es nuestra actividad del día de hoy, ¿ya? Está en el PPT, pero ¿dónde la encuentran? La encuentran aquí, ¿ya? ¿Alguien quiere? Sí, admitir, por favor, ingrese. ¿Ya? ¿Por qué lo amputan? Era un castigo, Gloria. Castigo. Castigo, que podríamos decir que es bastante extraño como castigo, porque si yo lo amputo, es menos productivo. Puede recolectar menos, por ejemplo, algodón. ¿Ya? Pero era un castigo para dar ejemplo, para que el resto no hiciera eso. No, en el caso de la mano, no robara. En el caso del pie, no se volviera a escapar. Dar ejemplo. Un pésimo ejemplo. Ya, buscamos aquí, más. Busco yo, esto yo lo veo como profesor. Mire. Y busco a cuarto medio, cuarto medio, segundo medio C, y me aparece acá. Pincho aquí yo. ¿Ya? Y aquí aparece nuestro Moodle. Mi presentación, mis datos, la unidad que estamos viendo, el objetivo, plan de evaluación si lo quiere consultar, en la clase en línea está, aquí tengo que colocar el PPT y el apunte de la clase. Aquí en clase en línea también va a ir el video que yo subo el enlace de YouTube de nuestra clase que tuvimos ahora. En recursos multimedia coloco otros enlaces, si fueran pertinentes, obtenidos desde Internet. Y en la evaluación formativa, esta es la del día de hoy, ustedes pinchan ahí, ingresan, ahí está nuestra actividad, ¿ya? Se inicia hoy a las 9 de la mañana, ya se inició, y es hasta mañana a las 9 de la mañana que se cierra. Por favor, pueden contestar dentro de Moodle, eso es lo que prefieran eso, o pueden adjuntar un archivo de Word a Moodle, también se puede hacer. ¿Ya? Por favor, háganlo de esa manera y van a conocer inmediatamente su calificación. ¿Ya? De esta manera. Fecha de entrega tienen hasta Wednesday, es decir, miércoles a las 09:00 horas. ¿Ya? De esa manera funciona. Vuelvo a Meet. No, Génesis. Vía Moodle. Usted se mete a Moodle y ahí lo trabaja. O trabaja un Word y lo adjunta a Moodle. ¿Me expliqué? Ya, qué bueno. Qué bueno. Finalmente, ¿alguien tiene... ya, Jordana. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta, crítica? Crítica, me interesa mucho. La clase estuvo súper fome, profe. Usted no lo hace muy bien, no me gusta. Todo a mí me sirve para mejorar como profesor. ¿Ya? Yo creo que uno debe someterse a la crítica. Y también con respecto a la actividad de Moodle. ¿Los escucho? ¿Los leo? ¿Algo? No, profe, no. Ya. Muchas gracias, Luis. Estuvo bien. A la próxima voy a estar mejor. Ya, qué bueno. No duden en realizarme cualquier tipo de... Sí, Génesis. Génesis, ¿algo? Ya, qué bueno eso, gracias. Ya, Isidora, pero lo bueno es que después pudo encontrar el hilo. Qué bueno. Si no, me pregunta. Lo que pasa es que cuando yo voy explicando, yo no veo los comentarios. Entonces basta que ustedes me digan, profe, alto ahí. Entonces, alto ahí, yo salgo de la presentación y me voy a los comentarios y conversamos. O simplemente me dice, profe, ¿puede parar ahí y explicar de nuevo eso? Explicamos y explicamos y explicamos. ¿Ya? Yo creo que esa sería una buena metodología. ¿Ya? Y si Gloria tiene mala conexión de internet, espero que haya tomado los puntos principales y de todas maneras esta información va a quedar más tarde en Moodle, desde donde mismo ustedes me van a responder la actividad de la evaluación formativa con nota. ¿Ya? Si no hay más preguntas, si no hay más consultas, les doy las gracias por la conexión. Esperen un momento, por favor, déjenme verificar una cosa. Asistencia, ya. Pónganse ahí para la foto.
Ya. Aquí. Y ahí, ya. Salieron todos en la foto. ¿Bien? Ya. Si no hay más dudas, preguntas, consultas, siendo las 10:13 de la mañana, los libero y les doy las gracias por la conexión y por su participación. Me pareció excelente la clase. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, chao Javier, Isidora, Luis, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, chao, que les vaya Chao, bien. profe. Chao, cuídese, pórtese bien. Chao. Chao, profe. Chao, Chao, Caroline. profe. Chao, Francisca. Chao, Jordana.